Imagina que trabajas todo un mes, 30 días de los cuales un aproximado de 22 días te la pases levantándote a las 5 de la mañana y volviendo a casa de 4 a 6 de la tarde, para luego cobrar una cantidad que solo alcance para comprar solo un refresco o gaseosa de 1.5 litros. ¿En qué país sucede esto? Bueno, aquí en Venezuela el sueldo mínimo solo te alcanza para esto, o quizás una harina pan, o quizás un espagueti o un arroz, pero solo un artículo. Por lo visto, nadie aquí en Venezuela vive o puede vivir de un sueldo mínimo que solo paga el desgobierno de Nicolás Maduro. Por este motivo, muchos han decidido abandonar sus puestos de trabajo e irse a otro país con lo poco que tienen encima. La mayoría de las personas han decidido dedicarse al comercio informal aquí en Venezuela para ganar por lo menos unos $4 al día. Otros se han dedicado al trabajo online, recibiendo ganancias desde $50 semanales, haciendo que familias enteras se dediquen a esto, acumulando entre todos más de $1,000 mensuales. Tal vez este boom ha permitido que el venezolano logre sobrevivir en Venezuela a pesar del caos que actualmente existe en nuestra querida nación. Ahora, en estos momentos, cada vez que vas a un pequeño establecimiento, a un negocio o al centro comercial a comprar algún producto o a pagar algún servicio, como por ejemplo una mensualidad del colegio, encontramos que todo, absolutamente todo, está valorado en dólares. Y así vayas a pagar en bolívares, todo será calculado al precio del dólar del día. Como consecuencia, la devaluación ha hecho que si tienes bolívares guardados, por ejemplo, una cantidad estimada de $20, en solo una semana podrías pasar a tener solo $10, una pérdida sumamente importante. Y aunque todos dentro de Venezuela estamos sufriendo, más sufren los empleados públicos, claro, aquellos con cargos bajos que solo reciben un ingreso de solo $2 al mes. Me refiero a aquellos que no están enchufados, además de los que trabajan para los establecimientos que, a pesar de vender sus artículos en dólares y que suben cada día el precio en bolívares de acuerdo a la tasa de devaluación del día, pagan a sus empleados un poco, solo un poco más del sueldo mínimo que paga el Estado a los empleados públicos. Algo que veo relativamente deshonesto, ya que si vendes un artículo en dólares y percibes suficientes ganancias, ¿por qué al empleado le sigues pagando en bolívares y de acuerdo al mismo sueldo de hambre fijado por Nicolás Maduro? Ya a Venezuela solo le falta fijar los sueldos, solo los sueldos, ya que todo está dolarizado. Con esta última ya estaríamos a un nivel mucho mejor. Bueno, es mi opinión, pero por lo visto al desgobierno no le conviene. Como paga en bolívares, la culpa de percibir poco dinero al mes se le echarían a la devaluación del bolívar frente al dólar. Pero dolarizar el sueldo, ya tendrían que de verdad fijar un sueldo mucho más alto frente al actual, y simplemente es algo que no le interesaría a Nicolás Maduro. Tengo muchos amigos que encuentro en la calle en cooperativas de limpieza que organiza el mismo gobierno. Cobran actualmente 3 millones de bolívares quincenales, que serían un poco más de $2, trabajando hasta las 2 de la tarde de lunes a viernes. Amigos, se los pagan por transferencia y les pregunto, oye, ¿y esto les alcanza para comer los 15 días hasta recibir el otro pago? Y me dice, hermano, cuando cobramos ya no los comemos de una vez, solo nos rinde un día. Y le pregunto, ¿cómo haces para comer los otros días? Y me responde, bueno, haciendo magia. Muchas veces en la tarde salgo a cortar algún monte o a hacer mandados. Y le pregunto que por qué sigue allí, y me dice que a veces botando basura por lo menos encuentra cosas o objetos con algo de valor que luego pueden vender, pero no siempre tienen la misma suerte. Y así vamos en Venezuela. Ya CanTV, la compañía telefónica e internet que pertenece al Estado, dolarizó también los precios. DirecTV, que se fue del país y luego fue adquirida por algún inversionista y fue bautizada como Simple TV, también ofrece los planes en dólares. Entonces, ¿qué falta para cobrar o poner el sueldo en dólares? Cuando vas caminando por la calle siempre escuchas conversaciones de personas que se quejan de la actual situación de Venezuela y de los precios en dólares sin sueldos dolarizados y se preguntan
¿Y por qué no dolarizan esto de una vez? Venezuela vive hoy una dolarización de facto, razón por la que se muestran casi todos los precios en divisa estadounidense, incluso en las zonas populares, aunque todas las facturas se sigan emitiendo en bolívares. Dolarizar a Venezuela lleva años siendo estudiada por expertos economistas, estudio ocasionado por la débil moneda venezolana que dejó el difunto Hugo Chávez y luego la llegada de Nicolás Maduro, quien ocasiona que la economía entre en una hiperinflación y devalúe nuestra moneda. Dolarizar a Venezuela en estos momentos tendría las siguientes ventajas: reduciría la inflación, se eliminaría la incertidumbre cambiaria, se elimina la fuga de capitales debido a expectativas de devaluación, se reducen las tasas de interés, se elimina la posibilidad de financiamiento de gasto público deficitario por el Banco Central, se crean condiciones propias para el estímulo de la inversión, se moderan las posibilidades de implementar políticas económicas inconvenientes con fines políticos o clientelares. Sin embargo, según la opinión de economistas, serían más las desventajas dolarizar Venezuela, algunas de las que te podía nombrar: pérdida de ingresos por señoraje, pérdida de la posibilidad de aplicar políticas monetarias, pérdida de la posibilidad de aplicar políticas cambiarias, dependiendo de las decisiones monetarias de la Reserva Federal de los Estados Unidos, economía altamente dependiente de la renta petrolera. Al dolarizar la economía se incrementa su vulnerabilidad a caídas de los volátiles precios petroleros. Por otro lado, el economista Ronald Balsa, profesor de la Universidad Central de Venezuela, advierte que se le está atribuyendo al dólar la propiedad de corregir problemas institucionales, que son los que causan esta inestabilidad cambiaria y monetaria que vivimos. Poner la discusión en que dolarizarnos ayudaría a resolver los problemas es dejar todos los problemas vivos, es atribuir al dólar un poder mágico que no tiene, mientras el gobierno sigue haciendo lo que quiere con los recursos públicos. Balsa además considera que deben primero abordarse los problemas estructurales de la economía y la institucionalidad del país. Si no se hace así, el riesgo al dolarizar es apenas taparlos, pero no solventarlos. En su opinión, es como tener una pared que se está filtrando de agua, entonces se toma la decisión de pintar y cubrir ese problema. Dolarizar es como pintar la pared, no es resolver el problema, que es probablemente una tubería que está botando agua. Sin embargo, el economista Balsa destaca que sería casi imposible dolarizar para solo percibir un sueldo en dólares. No habría garantía para los salarios de los trabajadores del gobierno. En un país que se empobrece, no importa la moneda que lo paguen. Eso sí, y de nuevo en el terreno de la ficción, Balsa detalla, en caso de solventar los problemas estructurales y adoptar el dólar, Venezuela también enfrentaría a otro problema, el de las exportaciones. Si China devalúa su moneda con respecto al dólar, sus productos se abaratan. De ese modo, a una Venezuela hipotéticamente dolarizada le resultaría más difícil venderles a los europeos, por ejemplo, porque pueden comprar a los chinos más barato. De momento, el Banco Central de Venezuela sigue en conversación con otras bancas privadas de Venezuela, lo que sería un plan de dolarización para el próximo año 2021. La medida sería un paso importante para formalizar transacciones en dólares en el sistema bancario de Venezuela y dolarizar el país de forma oficial. Así lo afirmaron las personas conocedoras del tema, que declinaron ser identificadas, pues la propuesta no se ha hecho pública. Este plan también permitiría a los bancos ofrecer préstamos en dólares, lo que podría impulsar a un mercado crediticio local moribundo, dijeron dos de las fuentes. La moneda bolívar local coexistiría en el sistema bancario. Al menos 5 bancos privados se han reunido con funcionarios del Banco Central de Venezuela en las últimas semanas, dijo una de las personas. Varios de los bancos de Venezuela ya ofrecen servicio a clientes con dólares. Sin embargo, las transacciones se limitan a depósitos en efectivos, retiros y transferencias
entre cuentas del mismo banco. El nuevo sistema convertiría al Banco Central en una cámara de compensación en dólares, permitiendo transacciones instantáneas entre bancos y empresas dentro del país. Anteriormente, Nicolás Maduro respaldó públicamente la dolarización el año pasado como un medio para controlar la hiperinflación y ayudar a estabilizar una economía en ruinas, pero no ha llegado a adoptar formalmente el dólar. El bolívar se ha vuelto inútil después de 7 años de contracción económica y políticas fallidas. Un plan reciente para imprimir un nuevo billete de 100.000 bolívares lo convertiría en la denominación más alta hasta el momento, pero aún así valdría solo 0,15 dólares. Para mí, de acuerdo a toda esta información, para dolarizar a Venezuela, primero tendrían que reactivar el funcionamiento de las empresas básicas y ajustar el sueldo en dólares como estaba anteriormente, cuando el sueldo mínimo en Venezuela era paralelamente igual que en toda América Latina, que rondaba de los 200 a 300 dólares. Poner en funcionamiento dichas empresas ayudaría bastante con la economía interna del país, ya que ingresarían los dólares, y el salario de estos miles de empleados ayudaba también a la economía interna en Venezuela. Otra cosa que quedaría en pie sería lo del bloqueo impuesto por Estados Unidos. Debería ser eliminado, ya que solo ha afectado al pueblo venezolano, afectando solo de una manera mínima a los que verdaderamente tendrían que haber sufrido por este bloqueo. Por otro lado, ya hay muchas empresas que ofrecen a sus empleados sueldos en dólares, como el caso de Traqui, que ofrece sueldos que van de 100 a 140 dólares mensuales. Gran iniciativa que tomó Traqui y que ha sido adoptada o tomada por algunas otras tiendas por departamentos. Claro que al cotizar los precios de sus productos al público en dólares, creo que fue justo pagar a sus empleados también en dólares. Esta es la solución monetaria de muchos jóvenes que están en Venezuela. Bueno, amigas y amigos de Noticias Justo al Punto, espero tu opinión y comentario. Me gustaría saber qué piensas. ¿Será que se debe dolarizar a Venezuela o debería buscarse otra solución? Recuerda suscribirte si no estás suscrito. Deja tu like para que esta información llegue a más personas. Mientras tanto, te invito a que veas mis otros videos.